RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto. Desde Puno le agradecemos como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, Julio Condori Cerdán, reconocido sociólogo, analista en temas políticos. Y muchas gracias por atender esta comunicación con RCR, Julio. Muy amable como siempre. ¿Cómo estás? Un saludo cordial para ti, José, de igual modo para toda la audiencia de RCR. A ver, ¿cuál es la primera lectura, cuál es la primera apreciación que tiene tras la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, ¿no? Y sobre todo para evitar que se siga construyendo un mito, ¿no? Y además para conocer verdaderamente lo que ha significado en la historia del Perú el terrorismo demencial de Sendero Luminoso, ¿no? Mira, José, apenas alguien escucha la palabra o el nombre de Abimael Guzmán, tiene que pensar en los miles de peruanos que han perdido vidas en esa confrontación que ellos iniciaron en el año 1980. Y específicamente, de acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 69.280 víctimas han caído en ese periodo. Y de este total, de acuerdo a la CDR mismo, el 54% es de autoría de Sendero Luminoso. Es decir, más de 37.000, ¿no?, de víctimas, y la gran mayoría campesinos y más del centro, o sea, del departamento de Ayacucho, han caído bajo las balas asesinas efectivamente del Sendero Luminoso. Esa es la primera impresión que a toda persona le lleva a pensar. O sea, es como una recapitulación relámpago de lo que hizo Sendero en el Perú. Ahora, Julio, en toda esa etapa, ¿no? Sendero siempre ha tenido una posición negacionista de estos hechos, ¿no? Siempre negó la historia, ¿no? Pero también, en honor a la verdad, poco se ha hecho desde la sociedad justamente para revertir estos hechos y que se conozca la verdad, ¿no? Tú has citado la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, ¿no? Pero toda esta información precisamente no es de un gran dominio público, ¿no? Pero además el tema fundamental, ¿no? La población está, desde tu punto de vista, tú eres sociólogo, tú eres científico social, está plenamente sensibilizada con lo que ocurrió en la década del 80, en los primeros años del 90, o nos ha faltado no solamente información, sino verdaderamente integrar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, la verdadera historia en el país? Yo creo que la información no tiene la juventud, los que aún eran, o los que nacían, los que eran recién niños y o adolescentes, no saben la magnitud del terrorismo de Sendero Luminoso que ha vivido el país. Definitivamente, yo creo, todas las conclusiones, todo el aporte, toda la investigación multidisciplinaria que ha hecho la Comisión de la Verdad y la Reconciliación debe darse a conocer como parte de la historia del Perú, porque definitivamente no tenemos otra fuente objetiva, realista, como la CBR. En tal sentido, yo creo que debe ser de lectura obligatoria, de estudio obligatorio, particularmente la secundaria, José. Ahora, el otro hecho, Julio, tú eres una persona que sigue muy de cerca el devenir social, político, económico en nuestro país, fundamentalmente en Sierra Sur, ¿no? Y allí la violencia demencial de Sendero afloró en los 80, en los 90, ¿no? Pero hay una frase que utilizaba el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, ¿no?, cuando es capturado. Mi captura solamente es un recodo, dice en el camino, ¿no? Porque quizá no entendimos esa lectura o no entendimos ese mensaje, ¿no?, que daba el terrorista Abimael Guzmán en ese momento, ¿no? Y es que era un poco la incorporación paulatina, ¿no?, del pensamiento de la ideología demencial de Sendero Luminoso en diversos aparatos del Estado, ¿no? Y es así como hemos visto en los últimos años la generación de organismos generados, ¿no? Hablemos de Movadef, hablemos de CONARE, recientemente la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, y además
ingresar de una manera solapada en muchos movimientos, en muchos frentes regionales, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado desde tu perspectiva? Yo creo que bien has resumido, José. Sendero tuvo la capacidad de generar organismos, ¿no? Es el caso del Movadep, es el caso de FUDEP, CONARE para el magisterio, ¿cierto? Y hay mucha gente, como tú también has acentuado, que practican pues el negacionismo. Y por ejemplo los de CONARE no creo que sean inocentes. La mayoría son profesores y dicen no estar vinculados a Movadep. Pero ¿quién ha generado este organismo? Se ha generado desde la base naval, bajo la batuta y bajo el mando de Aymael Guzmán. Eso es resabido, ¿cierto? Pero yo quisiera entrar a lo siguiente. Tú mencionaste que varias regiones, ¿no?, han sido víctimas de sus acciones. Con motivo de la muerte de Aymael Guzmán, yo quisiera rendir un homenaje a muchos caídos, líderes, dirigentes, alcaldes. En primer lugar, por ejemplo, Marcelino Pachari Rosselló, alcalde provincial de Azángaro. Ha caído a las 11 de la mañana bajo las balas asesinas de Sendero. Lo propio, Norman Bedoy Asa, profesor universitario, ¿no?, que en la misma universidad ha sido acribillado. Luego, tenemos, por ejemplo, a varios, Porfirio Zuni, que ha sido diputado regional de la región Mariátegui, Zenobio Guarzaya, alcalde del distrito de San Juan de Salinas. Tenemos los hermanos Vilca, alcalde de Palca y su hermano, que han sido acribillados en la provincia de Lampa. Luego tenemos el profesor Mamani en Crucero, Anastasio Mamani, mi colega sociólogo y dirigente campesino, ha caído en las alturas de Mo. Y sería largo seguir enumerando autoridades, jueces de paz, ¿no?, policías, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que ha dejado Sendero Luminoso. Y esto tiene que conocer la juventud. Lamentablemente, el negacionismo y también la falta de información de varios medios de comunicación, llámese televisión, prensa escrita, radio, buen tiempo no le han prestado atención. Piensan que con la caída, o sea, cuando se le captura el 12 de septiembre de 1922, ya se había combatido y se había derrotado a Sendero. Eso es una verdad a medias. Ha sido la derrota militar, pero política, ideológicamente, continúa Sendero vivito y coleando. Eso siempre hemos sostenido, porque entonces, si ellos dicen que son santulones, son santitos, pero no hacen milagros, ¿quiénes han asesinado, por ejemplo, a los dirigentes que acabo de mencionar? Sendero, hoy Movadep, hoy CONARE. Eso tiene que hablarse con suma claridad, José. Y creo que una forma de conocer nuestra historia es rememorar también las causas estructurales que han permitido que surja este grupo demencial. Indudablemente, el caldo de cultivo es la pobreza, la extrema pobreza, el abandono de las provincias del interior del país, con desnutrición infantil, con anemia, con hacinamientos en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las causas estructurales que han motivado y puede seguir motivando que cualquier otro grupo radical o subversivo siga surgiendo en el país. Estamos conversando esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Estamos conversando desde Puno con Julio Condori Cerdán, un reconocido sociólogo, científico social, analista en temas políticos, ¿no? Tú acabas de mencionar algo muy puntual, ¿no? La derrota en el plano militar de Sendero Luminoso con la captura de Aymael Guzmán en el año 1992, y además todo el entorno cercano, ¿no?, a Guzmán, ¿no? Hemos tenido nosotros oportunidad, Julio, de conversar acá con dos miembros de la Policía Nacional. Uno de ellos fue jefe de la IRCOT, el general Héctor Ión Caro, y el otro, Benedicto Jiménez Vaca, ¿no? Y ambos coinciden exactamente, ¿no?, que se derrotó militarmente a Sendero Luminoso en el año 92, ¿no? Pero también coinciden en señalar que hacia adelante poco se hizo justamente para evitar esa penetración ideológica, esa derrota política que de una u otra manera pudo ser una consecución, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de ese análisis, ¿qué es lo que se tiene que hacer hacia adelante?
tú además acabas de decir, ¿no? La pobreza constituye justamente una justificación, si se quiere, para estos sectores, estos grupos demenciales, ¿no? Yo creo que acá tienen que jugar un rol importante los llamados partidos políticos. Definitivamente, yo no he visto en este ámbito regional y en la macrorregión sur partidos políticos que hayan podido realmente combatir ideas con ideas, posiciones políticas con otras, ¿no? Al menos mucha gente creo que se ha ocultado de sendero. Entonces, esa es una tarea de los partidos políticos. Uno, dos, también responsabilidad de las autoridades policiales, el Ministerio Público, ¿no? A sabiendas que Movadep es el brazo político de Sendero, ¿cierto? CONARE, por ejemplo, es el grupo para poder penetrar en el magisterio, no se haga seguimiento a los que han estado en la cárcel, a los que han purgado cárcel y los que se escaparon, o los que siguen bregando supuestamente en organizaciones sindicales, en organizaciones femeninas, en organizaciones campesinas, pero para poder reactivarse, para reestructurar su organización política y no perdiendo la esperanza de nuevamente reiniciar la lucha armada. Entonces existe desde la sociedad civil, desde los partidos políticos y las autoridades que hemos mencionado, responsabilidad para seguir esclareciendo frente a la sociedad qué ha sido realmente Sendero Luminoso. Ahora, lo que hemos observado en los últimos días también es una suerte de dar un paso al costado, evitar un pronunciamiento directo sobre estos casos, ¿no? De algunos dirigentes, ¿no? Incluso de algunos representantes del propio gobierno. Y tú bien lo precisas, ¿no? Es momento justamente en hacer precisiones, ¿no? Evitar esos claroscuros, ¿no? Blanco es blanco, negro es negro, ¿no? Entonces, eso no está ocurriendo, ¿no? Y estamos observando, por ejemplo, en el propio aparato gubernamental, la presencia de algunas personas que generan justamente esta situación, ¿no? Porque se le vincula con Sendero Luminoso o con organismos generados a Sendero Luminoso, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel del gobierno en ese sentido, Julio, ¿no? Porque lo que no hemos logrado construir precisamente en el país es una cultura democrática, ¿no? Eso es cierto. José, yo partiría de lo siguiente. Para mí es una preocupación y es lamentable que el actual gobierno, a sabiendas de que existen elementos más que suficientes en el caso del señor Iber Maraví, de su actuado de los años 80-81, juntamente con la terrorista Edith Lagos, no meditúen y no sea separado del gabinete. El mismo presidente Guido Bellido, con fotografías, ¿no? Con terroristas, admirando a Edith Lagos. ¿Qué significa? O sea que para ellos han sido esta gente revolucionaria, han sido constructivos o destructivos. Yo quiero sentar un aspecto que muchas veces no se conoce. Cuando inician su llamada lucha armada, Sendero Luminoso dice, el proletariado es la fuerza dirigente y el campesinado es la fuerza principal. Que yo sepa, o alguien que sepa que Sendero haya tenido un militante obrero, mentira. Nunca tuvo un obrero. Segundo, el campesinado, que era la fuerza principal de su lucha, ha sido víctima justamente de Sendero Luminoso. Casi el 80%, 79% para ser exactos, son campesinos los que han muerto, de comunidades campesinas, de parcialidades, incluso de las comunidades amazónicas, que han sido secuestrados, acribillados, o si no recordemos, Lucanamarca, 69 víctimas. El caso de Soras, 114 personas en un solo día. Eso nos explica de por sí que hemos contado con un grupo sanguinario, un grupo terrorista, fundamentalista, dogmático. Ahora, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Ismael Guzmán es un genocida, esta caracterización no lo hemos hecho nosotros. Es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? A través del estudio, la investigación de todos los grupos subversivos a nivel mundial, lo ha catalogado así, a Sendero Luminoso. Y estas cosas
tienen que hoy en día, tienen que explicarse a la población, tienen que explicarse a los adolescentes y a la juventud. Ahora, Julio, Abimael Guzmán siempre se presentó como la cuarta espada, ¿no? Y uno de los ejes de su pensamiento era el maoísmo, ¿no? Pero hay estudiosos que consideran que más que maoísta, Guzmán era polpotiano, ¿no? Por lo que hizo Pol Pot en Camboya, ¿no? Porque en realidad lo que hizo fue un exterminio en Camboya, ¿no? Y además cuando surge Sendero Luminoso, 4 años atrás ya iba un descenso el pensamiento de Mao en China, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que en realidad es la verdadera esencia, ¿no? Porque detrás de toda esa violencia, de toda esta insanía, siempre se utilizó pensamientos políticos, ¿no? Pero todo parece indicar que más se asemejaba a Pol Pot que a Mao Guzmán, ¿no? A ver, partamos de esto, José. Sus huestes lo denominaban presidente Gonzalo y en el aspecto ideológico utilizaban que ellos seguían el camino del marxismo, leninismo, maoísmo y pensamiento Gonzalo. Yo no conozco un solo escrito que tenga nivel teórico, que sea aporte ideológico, que sea aporte político o filosófico de Guzmán. Lamentablemente ha sido un dogmático porque ha ido 2 veces a la China y repetía, o si no, analicemos la entrevista del siglo, y seguramente que tú lo conoces, también lo conozco. Puras citas de Mao, comparando, ¿no?, la realidad peruana con la realidad asiática de China. Eso es dogmatismo. Por ejemplo, cuando vivía Marx, jamás quiso que sus seguidores se llamen marxistas, menos Lenin. Entonces, una suerte a Abimael Guzmán, como quiera que todas sus huestes no tenían nivel teórico, ellos nunca han debatido, jamás han debatido. Por eso yo hoy día reitero lo que siempre he dicho en mis intervenciones. Sendero Luminoso no debatía, no polemizaba. Primero mataba al adversario y quería luego polemizar con el cadáver. Esa es la verdadera situación. Todo el contingente con que ha contado Abimael Guzmán han tenido un nivel ideológico y político bajísimo, escaso. No eran preparados, sino gente renegada. Se unieron a la llamada lucha armada, gente que estaban pululando ya en la universidad 10, 12 años, no avanzaban, y como un recurso para poder explicar de repente a sus padres, se enrolaron a la llamada lucha armada. Esa es la gente que ha asesinado sin piedad a centenares y miles de campesinos. Has acuñado una frase concluyente, Julio, ¿no? Sendero Luminoso no debatía, Sendero Luminoso mataba al adversario. Una frase concluyente en realidad, ¿no? Que define el pensamiento genocida, ¿no?, que tenía Guzmán y por ende Sendero Luminoso, ¿no? Eso es real, José, porque definitivamente en el departamento de Puno yo me pregunto, el único grupo sanguinario que hemos conocido ha sido Sendero. 1, 2. A ver, todas las gentes, todos los chamatos, toda la población sabe que a diario no podíamos, o diario o interdiario, no había energía eléctrica, porque derribaban, ¿no?, las torres de alta tensión. Han quemado, han incendiado instituciones públicas, la propiedad privada, han asaltado empresas mineras para robar dinamita, ¿cierto? Bueno, han pedido cupos a empresarios, si no, los liquidaban. Entonces, tanta insanía, tanto terror, definitivamente, uno al recordar la muerte o al saber la muerte de Abimael Guzmán, simplemente no nos queda otra cosa que recordar justamente todas las fechorías que ha hecho este grupo demencial. No queda otra cosa. Y esto definitivamente debe esclarecerse. Ahora es cuando quisiéramos ver nosotros a los dirigentes, a los líderes de partidos políticos, a ver, deslindemos y zanjemos bien claro con este grupo demencial. Y pido yo particularmente, José, al señor Pedro Castillo, ¿debe zanjar o no debe zanjar con Sendero Luminoso? ¿Debe zanjar o no con personas que están manchadas de sangre? Es el caso de Iber
Iber Maraví, es el caso del mismo Guido Bellido, entre otros. Por eso es que mucha gente de la oposición a este gobierno dice, ahí está co-gobernando con Sendero Luminoso. Y no dejan de tener razón. Elementos más que suficientes existen para señalar que no está zanjando con los subversivos. Julio Condori, yo te agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido bastante ilustrativa. Además, es una persona muy estudiosa en el tema y conoce muy de cerca la realidad en Sierra Sur, ¿no? Donde en la década del 80, 90, Sendero sembró terror y más terror. Te agradezco la gentileza que has tenido con RCR, Julio. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias a ti, José. Será hasta una nueva oportunidad. RCR, la red que comunica y une al Perú.